Bienvenidos a País Posible, el podcast en el que conversamos capítulo a capítulo sobre el libro de Ernesto Rojas Morales. Soy Camila y me acompaña Andrés. Hola Camila, hola a todos. Llegamos al episodio final de la trilogía del capítulo 2 titulado En 10 años es posible erradicar para siempre la pobreza y el desempleo. En el primer episodio vimos que la desigualdad mata y que sus raíces son la concentración de la propiedad de la tierra y de las grandes empresas. En el segundo, desmontamos las falsas causas. Ni los muchos hijos, ni la pereza, ni la falta de caridad explican la pobreza. Hoy toca la parte que más ilusiona, la solución. Es cierto, lo interesante del libro País Posible no solo son sus diagnósticos, sino sus propuestas de solución. Para eliminar el problema de la persistente pobreza, presenta dos programas concretos: la renta básica alimentaria y el trabajo garantizado, con beneficiarios definidos, cuantías y financiación definidas. Pero antes, un poco de historia, porque Colombia ya ha intentado combatir la pobreza desde el Estado. Y esa historia explica por qué esta vez tiene que ser distinto. El bienestar social impulsado desde el Estado fue especialmente reconocible en el gobierno del presidente Carlos Lleras Restrepo. Entre 1966 y 1970, quien creó numerosas instituciones orientadas a garantizar el buen vivir. Y algunos gobiernos posteriores tuvieron programas dirigidos a cerrar la brecha, integrar a la nación y buscar equidad. Pero la pobreza siguió empeorando. Tanto que en octubre de 1986, el presidente Virgilio Barco expuso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y ante la Organización de Estados Americanos la urgencia de adoptar en América Latina y el Caribe una estrategia común para combatir la pobreza. Su consejero presidencial para el desarrollo social percibía un alentador clima de decisión para emprender una nueva y decisiva batalla contra los factores que generan la pobreza absoluta. Con un plan por etapas, además. Así lo dijo: se requieren acciones de urgencia, de corto plazo y a mediano plazo. Las primeras tienen relación con la remoción de los factores de empobrecimiento, las segundas con la estrategia del mejoramiento de ingresos y las terceras con los cambios estructurales del modelo económico. La erradicación de la pobreza absoluta ya era un propósito político de varios gobiernos latinoamericanos, ¿Y entonces qué pasó? ¿Por qué no funcionó? porque el contexto internacional jugaba en contra. Eran los años del gran viraje. El Reino Unido, bajo el largo mandato de Margaret Thatcher, impuso una política de desregulación, flexibilización de los mercados laborales y privatización de empresas estatales. Y Estados Unidos, con Ronald Reagan, introdujo una política centrada en la oferta, con desregulación financiera y rebajas de impuestos para los grandes empresarios. El mundo entero giró hacia el lado contrario del que Barco proponía. Y cuando la miseria se generaliza, advierte el libro, sus efectos nocivos sobre la sociedad crecen de manera desproporcionada y desencadenan procesos complejos, no controlables mediante las acciones ordinarias. Es decir, dejar crecer la pobreza sale más caro que atenderla. Lo que no se invierte ahora en bienestar se termina más tarde, gastando, multiplicado por 2 o 3, en seguridad, en urgencias y en crisis. Y décadas después, hasta el Fondo Monetario Internacional cambió el tono. El libro cita a Ceyla Pasarbacioglu, directora de estrategia del FMI. Nuestra primera prioridad es abordar la emergencia mundial en materia sanitaria y económica. Más allá de eso, la comunidad mundial debe unirse para lograr una recuperación lo más sólida posible e impedir que más personas caigan en la pobreza y el desempleo. El libro advierte lo que está en juego si fallamos otra vez. Con una frase solemne, si se frustra este empeño, la historia juzgará a esta generación como la responsable de haber malogrado las posibilidades de sacar a los países de ingresos medios y menores de la llamada trampa de la pobreza, condenándolos al atraso secular. ¿Y cuál es la salida que propone el libro frente a ese riesgo? Buscar la estabilidad política por las vías de la razón.
otorgándole al Estado una nueva actitud como rector de los procesos conducentes al mejoramiento de las condiciones de vida para todos. Y advierte que no es tarea sencilla. Será arduo convertir la lucha contra la pobreza y la desigualdad en un imperativo político. Antes de las soluciones, un último mito por desmontar, el de ganarás el pan con el sudor de tu frente. Si todos los pobres trabajaran y lo hicieran bien, pronto dejarían de ser menesterosos. Eso afirman quienes insisten en culparlos de sus males, probablemente inspirados en el castigo divino de la expulsión del paraíso. El libro lo califica como un débil argumento para elaborar una política pública. Pero sobre ese argumento se ha construido hasta ahora toda una estrategia. La de darle ventajas al sector productivo con la esperanza de que llegue a emplear a todas las personas en edad de trabajar. Y cuando no funciona, la culpa vuelve a los pobres, que no se prepararon debidamente, que su productividad es baja y, en forma un tanto cáustica, que acostumbran a ser incumplidos e incapaces de seguir instrucciones. ¿Y qué dice la realidad del mercado laboral colombiano? Que el pleno empleo nunca se ha logrado. Siempre ha existido un grupo muy grande de personas buscando empleo y otras con ocupaciones de bajo ingreso. Es un mercado laboral altamente desequilibrado. Hay más trabajadores buscando puesto que puestos ofrecidos por las empresas y el sector público. Y el excedente se refugia en el rebusque. El comercio callejero, los empleos de corta duración o por horas, los servicios domiciliarios y de cuidado personal, la mensajería, el transporte, ocupaciones de bajo ingreso donde se refugian los no admitidos en el sistema productivo organizado. Y esa constante se ha convertido en una circunstancia propicia para mantener los salarios en continuo demérito. Miremos la esquina de cualquier barrio, el vendedor de aguacates, la señora de las arepas, el muchacho de la mensajería en bicicleta. Trabajan más horas que un gerente, y ninguno tiene pensión, ni salud completa, ni crédito barato. Trabajar, claro, trabajan. Lo que no tienen es ingreso suficiente ni protección. Y si intentan formalizarse, el libro señala que no les resulta beneficioso. Pagan más impuestos y contribuciones para fiscales sin recibir a cambio una seguridad social de calidad, sin acceso al crédito de bajo costo, sin apoyo tecnológico, sin protección frente a las imperfecciones del mercado para competir con las empresas grandes. ¿Y la solución que proponen los empleadores? La de siempre, reducir los costos laborales y disminuir la protección legal a los trabajadores. Lo llaman flexibilización del mercado laboral. Y de tanto repetirlo, dice el libro, se ha convertido en una verdad incontrovertible eso de que son los empresarios, a su voluntad, quienes crean el empleo, y que por consiguiente hay que atender todas sus exigencias. Aunque ya se ha intentado por décadas, por ejemplo, recortes de prestaciones, reducción de parafiscales, exenciones tributarias. Sin embargo, los resultados, evidentemente, no han sido exitosos. Hagamos memoria de la vida laboral de cualquier familia. El papá llevó hojas de vida durante años. El hijo hizo un curso de técnico y consiguió un contrato de 3 meses. La hija terminó vendiendo por catálogo. Nadie en esa casa es perezoso. Esa es exactamente la conclusión del libro. El desequilibrio es del mercado laboral, no del carácter de los trabajadores. Por otra parte, hacer crecer la economía no es sencillo. Ni el campo, aun con subsidios y estímulos, ni las ciudades, a pesar de costosos beneficios tributarios, han sido capaces de absorber el llamado exceso de mano de obra. Llegamos a la primera propuesta. Definamos la renta básica. Una asignación monetaria que el Estado transfiere periódicamente a los habitantes de un territorio en una cantidad suficiente para satisfacer las necesidades básicas de la vida. La idea tiene historia. Eric Fromm, en 1955, sostuvo que una renta anual garantizada suprimiría muchos de los males de las sociedades capitalistas y comunistas. La cita de Fromm es hermosa. La esencia de esta idea es que todas las personas, trabajen o no, deben tener el derecho incondicional de no morir de hambre ni carecer de techo.
Recibirán solo lo que necesitan básicamente para mantenerse, pero no recibirán menos. Fíjense que Fromm habla de derecho incondicional, no de premio al esfuerzo, ni de limosna al caído, dice, es un derecho. Esa es la diferencia con lo que se viene haciendo, como lo vimos en el episodio anterior. No se trata de obrar con caridad porque se depende de la bondad del que da. No, el derecho no depende de nadie. Y el libro insiste, la solución no es aumentar la caridad. En ningún caso, la renta básica es el otorgamiento de una dádiva graciosa. Establecerla en Colombia sería un reconocimiento parcial de los derechos sociales y económicos consagrados en la Constitución. Esa transferencia debe entenderse como la mínima y justa participación que le corresponde a todos los habitantes en la riqueza creada por el empeño colectivo de transformar los recursos naturales y de utilizar los bienes públicos existentes. Y para explicar por qué debe ser para todos, el capítulo usa un ejemplo de la vida común que me encanta, el del agua potable. Es el mejor argumento del episodio. Si se toma el servicio de agua potable como referencia, se comprende el interés común de proveer a todos los vecinos de suficiente líquido purificado para cocinar y asearse, y así mantenerse sanos. A pocas personas se les ocurriría dejar de aplicar el principio de universalidad en el suministro de agua. Porque un solo vecino sin agua, con aseo insuficiente, puede enfermar al barrio entero. El acueducto no le pregunta a nadie si merece el agua. Y de la misma manera, dice el libro, se entendería la conveniencia de que todos tengan un ingreso suficiente para el sustento digno. Una sola persona con ingreso deficiente altera la tranquilidad de todos sus vecinos. ¿Y qué ganaríamos como sociedad? El libro enumera los beneficios. Si una parte importante de la población pierde sus medios de subsistencia en forma prolongada, los costos sociales serán incalculables. Sobrevendrá el estallido de las tensiones sociales. Una renta básica reduciría la delincuencia callejera, las protestas sociales violentas, los conflictos internos en las comunidades y las migraciones masivas. Además, protegería a la democracia del populismo político que toma ventaja de una frustración continua. Pasemos del ideal a lo concreto. ¿Renta universal e incondicional desde el primer día? No, el libro es pragmático. Reconoce que poner en marcha el programa no será tarea sencilla y que no será posible adoptar de entrada la modalidad ideal, la universal e incondicional. Lo recomendable es adoptar gradualmente una renta condicionada, dirigida a los individuos pobres en condición de forzosa inactividad laboral, los menores de edad, los mayores de edad y las personas con discapacidad. ¿De cuánta gente estamos hablando? La estimación se aproxima a los 8,5 millones de personas en Colombia, y comprobar la condición de beneficiario resulta muy sencillo. Basta el registro civil, el registro de residencia y los archivos de la Seguridad Social. Nada de encuestas interminables ni tramitologías. Comparémoslo con la vida real de los subsidios de hoy. Encuestas, puntajes, filas, papeles que se vencen y la angustia de salir del sistema por un error. Aquí el criterio es transparente, la edad o la discapacidad, más la condición de pobreza. Datos que ya están en los registros del Estado. ¿Y de cuánto sería la transferencia? Esa es la pregunta que sigue. Dinos, La prioridad para erradicar la pobreza debe ser eliminar el hambre. Por tanto, la magnitud de la transferencia debe ser igual al valor de la canasta familiar de alimentos. Quien no pueda trabajar por su edad o su condición tendrá garantizada la adquisición de los alimentos. en la vida diaria, la abuela del episodio anterior, la que dependía de lo que le mandaran los hijos, recibiría cada mes lo suficiente para su mercado. Y el niño de la casa pobre desayunaría antes de ir a la escuela, con lo que su cerebro, como vimos en el episodio 1, tendría por fin las mismas oportunidades. Y queda una pregunta obvia. ¿Qué pasa con el pobre que sí está apto y en edad de trabajar? Para él, dice el libro, la solución debe provenir de otro programa, el trabajo de última instancia. Definamos entonces el trabajo garantizado.
Es un programa estatal que le asegura a cualquier persona desempleada que lo acepte, por un salario mínimo, un trabajo en su vecindad, hasta cuando logre engancharse en un puesto del sector privado o público. Se fundamenta en la justicia social de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución colombiana. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. ¿Y quién más ha defendido esta idea? El Premio Nobel de Economía William Vickrey fue uno de los primeros defensores del trabajo garantizado, reconociendo el fracaso de la política económica mundial para conseguir el pleno empleo. Y agrega el libro un dato monetario interesante. Un amplio programa de trabajo garantizado podría frenar las alzas de precios sin tener que incrementar desmedidamente las tasas de interés, tal como se acostumbra para frenar la inflación. Hasta la Reserva Federal empieza a cambiar de tono, ¿cierto? Ahora propone priorizar el pleno empleo sobre el control de la inflación por la vía del alza de tasas. Y en febrero de 2019 se lanzó exitosamente la propuesta del Green New Deal, el nuevo Acuerdo Verde, que incluye el trabajo garantizado como un derecho equivalente al de la salud o la educación para todos. ¿Y en qué trabajaría la gente? Porque la duda de todos es si esto no es inventar puestos de mentira. El libro parte de un reconocimiento muy sensato. Existen muchas personas sin trabajo y también existe mucho trabajo social por hacer. El primer cometido es fortalecer la economía del cuidado, las labores destinadas a proporcionar bienestar a las personas dependientes, como los infantes, los enfermos o los inválidos. También la preservación del medio ambiente y el mantenimiento de los espacios y edificaciones de uso público. Pensemos en la vida de un barrio o una vereda, la señora que cuida a los niños de las vecinas para que ellas puedan trabajar, y que nunca ha recibido un peso por eso. El libro señala justamente que el cuidado de la familia ha sido asignado usualmente a las mujeres sin remuneración. Con este programa, ese trabajo invisible por fin se paga. Y hay más ejemplos concretos. La recreación, el deporte y la cultura comunitarios, la reforestación, el mejoramiento barrial, los acueductos vecinales, los pequeños distritos de riego y las vías terciarias, como las de placa huella, esas placas de concreto que transforman el camino de una vereda y por fin permiten sacar la cosecha sin que se dañe. Y no le quita mercado a las empresas privadas. No, y ese es un punto de diseño clave. Las tareas del trabajo garantizado no compiten con el sector privado, porque se concentran en aquellas áreas que a los empresarios no les resulta rentable acometer. Los servicios y obras serán seleccionados por la comunidad y administrados por ella, con el apoyo de gestores y tutores virtuales. Imaginemos el programa aterrizado en una vereda. La comunidad decide en asamblea que lo urgente es el acueducto veredal y la placa huella del camino. Se enganchan los desempleados del sector por el salario mínimo. Al año, la vereda tiene agua y vía, y esas familias tuvieron ingreso, oficio y dignidad. Y cuando la economía privada los demande, se engancharán allá. El programa es un puente, no un destino. Acompaña al trabajador hasta cuando consiga puesto en el sector privado o público. La pregunta del millón, Andrés. ¿De dónde puede sacar un país el dinero para costear la renta básica y el trabajo garantizado? El libro responde en dos tiempos. Para iniciar los dos programas, reorientar el gasto público actual. Y para su ampliación y permanencia, incrementar la carga de los impuestos directos, en particular los de las personas que representan el 0,5% del total de la población, los súper ricos. Además, actualizar los tributos regionales y municipales. Y, por supuesto, ejercer efectivos controles sobre la corrupción. Que conecta con la regla que dejamos sembrada en el episodio 1, subir el recaudo un 1% del PIB cada año durante 10 años. Y como respuesta a los detractores, que argumentan que no existe un país capaz de repartir dinero a cada ciudadano sin crear déficits insostenibles.
El libro replica que esa es una afirmación convencional, hecha sin tener en mente el acelerado aumento de la desigualdad y sin reconocer la descomposición social evidente. Lo verdaderamente costoso es no hacer nada. Y recordemos el efecto económico que dejamos anotado en el episodio 1. La plata puesta en manos de los pobres se gasta toda en lo básico, mueve el mercado interno, la producción agraria y la industria básica, y genera empleos productivos. El círculo completo. Ingresos que crean demanda, demanda que crea empleo, empleo que reduce la pobreza. El goteo al revés, funcionando. Cerremos la trilogía completa, entonces, con sus 3 movimientos. Primero, la desigualdad mata, y la nuestra es de las peores del mundo, con raíces en la propiedad concentrada de la tierra y de las grandes empresas. Segundo, dejemos de culpar a los pobres. Ni los muchos hijos, ni la pereza, ni la falta de caridad son las causas. Confundir efectos con causas nos costó décadas de atraso. Y tercero, hay aquí un camino concreto de 10 años. Renta básica alimentaria para 8,5 millones de personas que no pueden trabajar. Por otra parte, para quien no encuentre empleo, un trabajo garantizado en su localidad. La meta, todo colombiano, desde el día de su nacimiento hasta el de su fallecimiento, cuenta con ingresos suficientes para su sostenimiento. Ese es el país posible del que habla el libro. Si no han escuchado los 2 episodios anteriores, la desigualdad que mata y las falsas causas de la pobreza, allá está el resto del argumento. Este fue un episodio de País Posible, basado en el capítulo 2 del libro de Ernesto Rojas Morales. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo capítulo.